Dios, te lo suplico. Mi vida ha sido un asco. Déjame tener un sueño feliz, aunque solo sea una vez. En su último momento, lo único que pudo hacer fue una plegaria. Si hay un personaje de Madoka Mágica que sinceramente sufrió más que cualquier otro, no es más que la pobre Kyoko. Y ese sufrimiento, esa crudeza, esa realidad, es lo que nos hizo entender por qué las chicas pasan por todo lo que pasaron simplemente para alcanzar aquello que desean. Yo soy Shouk y esto es La crudeza de Kyoko. Hablar de Mahou Shoujo Madoka Mágica es hablar de una obra maestra. Y si bien este concepto es algo que da para un video propio, la razón por la que digo esto es porque Madoka Mágica tiene las cosas que hacen de una historia una obra maestra. La primera es tener una narrativa perfecta. Recomiendo que vayan a ver este video de Transformers Prime en el cual explico bien este concepto. Y la segunda es haber trascendido muchísimo más allá de lo que la obra originalmente intentó. Prácticamente redefinió un género entero y muchísimas personas consideran esto el peak de su género e incluso uno de los mejores animes de toda la historia. Pero en este video yo no quiero hablar de toda la serie, sino del que para mí es mi segundo personaje favorito de la misma, y desafortunadamente del que siempre veo que se deja de lado o se menciona que tiene muy poco para analizar. A todos nos fascina la complejidad de Homura, el realismo de Sayaka, la grandeza de Mami, la nobleza de Madoka, incluso la, valga la redundancia, maternidad que tiene su madre. Pero a mí me llama muchísimo más la crudeza que tiene Kyoko y justamente como es un personaje que cruelmente es el más sufrido de esta serie, al menos a nivel realista. Normalmente cuando se da contexto de un personaje, se narra su historia en orden cronológico, pero para mí es muchísimo más gratificante si lo hacemos en la misma forma que la obra nos la presenta. Así que, la primera vez que vemos a Kyoko es observando a Sayaka, comentando cómo ella quiere el territorio de Mami Tomoe y luego preparándose para que acto seguido, la segunda vez que la veamos, sea ya enfrentándose a Sayaka. Sayaka intentaba matar a un familiar sin dejar que éste se desarrolle para volverse una bruja. Y Kyoko decide detenerla porque ella prefiere que el familiar mate un par de personas para que así al matarlo tengan una semilla de pena, dejándonos en el proceso este diálogo. Me mosquea cuando alguien se une a nuestro gremio por un motivo tan estúpido. Haciendo referencia a que justamente ella no se siente una defensora de la justicia ni nada por el estilo, y chocándole muchísimo la forma de actuar de Sayaka. Y si bien esto se hace para que nosotros como espectadores la veamos a ella como alguien egoísta o mala, la realidad es que más adelante estos diálogos tendrán muchísimo más peso. Tras que esta pelea fuera interrumpida por Homura, Kyoko se va y luego la vemos recibiendo a Homura para negociar. Ambas son chicas mágicas veteranas y su conversación es corta y efectiva. Pactan trabajar juntos para derrotar a la Noche de Walpurgis, una bruja que simplemente ninguna de las dos podía derrotarla sola. Y más importante, pactan que Kyoko se quedaría con todo el territorio y Homura se iría, siempre considerando que Sayaka no vuelva a ser atacada de forma agresiva, y dejando todo en manos de Homura con el fin de que todo se resuelva de una forma pacífica. Aún así, Kyoko decide volver a hablar con Sayaka, más que nada porque la considera alguien similar a ella. Justamente ella estuvo observándola y sabe que está enamorada de un chico el cual recién salió del hospital, pues milagrosamente sanó una herida que le impedía tocar el violín, pero que al salir del hospital ni le mencionó a Sayaka que le dieron el alta.
y que cuando ésta se va a su casa para saludarlo, simplemente duda y siente miedo de golpear su puerta. Todo para que Kyoko se acerque a Sayaka comentándole que fue muy tonta al haber gastado su deseo en alguien más, que la magia siempre se debe utilizar para uno mismo y, más importante, diciéndole que Entra ahí dentro y rómpele los brazos y las piernas de forma que no pueda volver a usarlos nunca más en esta vida. Asegúrate de que no vuelva a ser capaz de hacer nada sin tu ayuda. Y de nuevo, este diálogo tiene una doble forma de verse. En primera instancia, pareciera que lo que quiere decir Kyoko es algo para provocar a Sayaka, algo cruel y que simplemente, como dije en el análisis de Sayaka, es la forma que tenemos nosotros de sentirnos cuando nos da un desamor, el querer atacar a alguien con el fin de que venga de nuevo a nuestros brazos. Pero la realidad es que Kyoko no lo dice y ni con ese sentido ni con el otro. Lo dice como un consejo honesto. E incluso tras esto dice lo siguiente. Si te sabe mal o ves que no puedes, siempre puedo hacerlo yo por ti. Ya sabes, como cortesía hacia una colega Puella Maggie. Sería un placer para mí. Justamente como un favor que ella puede hacerle a alguien que siente que está en las mismas condiciones que ella misma. Y si bien esto podría cortarlo acá, hay un detalle más. Luego ambas chicas van a tener su pelea, pero Kyoko ya tenía todo preparado porque sabía cómo iba a reaccionar Sayaka. Aún así, ella fue a hacerlo no rompiendo el trato con Homura, sino argumentando que justamente ella quería dar un consejo. Consejo que lamentablemente quedó ahí, porque tristemente en este combate que no ocurrió, se da la revelación más interesante de toda la serie. Las chicas mágicas no son más que muertas vivientes, controladas por una piedra donde está atrapada su alma. Una piedra que simboliza justamente cómo vendieron su alma a Kyubei. Sayaka, al enterarse de esto, se deprime. Se deprime bastante, pues justamente se siente una muerta viviente, alguien que no es digna de recibir amor, y Kyoko decide ir a buscarla para hablar un rato más, con el fin de terminar sus asperezas. Y aquí es donde conocemos realmente toda la historia de Kyoko. Ambas van a una iglesia la cual está abandonada y bueno, está en completas ruinas. Ruinas porque simplemente fue incendiada. Antes de contar su historia, Kyoko le ofrece a su compañera una manzana. Manzana la cual es rechazada por Sayaka y tenemos esto. La comida no se tira. Te mataré. Y con esto tengo que detenerme completamente antes de contar la historia de Kyoko. No lo mencioné antes porque sinceramente no sabía cómo abordarlo sin llegar a este punto. La primera vez que vi la serie no lo noté, pero cuando la volví a ver, ahí estaba. Kyoko literalmente es una chica a la cual es muy difícil no verla con comida en sus manos. Ya sea en su mano o directamente en su boca, ella siempre está comiendo. E incluso hasta es raro pero interesante como todas las veces que ella comparte comida es cuando está en completa confianza con la otra persona. A Homura, luego de su trato, le ofrece unos poki. A Sayaka, antes de contarle su historia, le ofrece una manzana. Y más adelante, cuando pida la ayuda de Madoka, le ofrecerá un dulce. Para Kyoko la comida es sagrada, y es algo que la mantiene en calma, y más importante es su forma de demostrar afecto, pues justamente ella sabe lo que no es tener comida. Y para explicar el por qué ella sabe esto, ella era la hija de un predicador, uno el cual decía cosas diferentes al dogma y que por eso nadie iba a su iglesia, a tal punto que fue excomulgado y lo trataron como un paria de la sociedad. Esto dejó a su familia sin recursos ni dinero, haciendo que literalmente no tuvieran ni para comer la mayoría de los días. Justamente en este relato, Kyoko menciona que no podía soportar cómo nadie escuchaba lo que su padre tenía que decir, diciendo que para ella
eso era lo correcto. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Ante los ojos de una niña, su padre siempre diría lo correcto. Es por eso, y por el deseo de que su familia viva mejor, que ella deseó justamente que su padre tenga más personas que vengan a sus sermones, poniéndola contenta, ya que su familia no pasaría nunca más hambre y sintiéndose que hace lo correcto, pues justamente ella era feliz de matar brujas. Se sentía una heroína de la misma forma que lo hace Sayaka. Kyoko decía que justamente su padre ayudaba al mundo predicando y ella detrás del escenario matando brujas. Pero al final su padre se enteró y justamente al darse cuenta de que el éxito venía de algo que él no comprendía, como la magia, simplemente llamó bruja a su hija, mató a su familia e incendió la iglesia en el proceso, dejándola, a ella su suerte. Kyoko busca calmar un poco la historia al mencionar cómo es ridículo que la llamen bruja cuando ella es la que pelea con brujas. Y si bien esto es un foreshadowing de algo que ocurre más adelante, hay algo más. Y es que, además de con esto justificarnos el gesto de la comida, ya que ella sabe lo que es realmente sentir hambre, ella no quiere que nadie que ella sienta que es un ser querido sufra. Con esto buscó mostrarle a Sayaka que justamente en un principio siguió los mismos pasos que ella siguió y que justamente esto le trajo mucho sufrimiento. Por eso le dio el consejo de lastimar a ese chico, no por atacarla, sino para protegerla, pues sabe todo el dolor que está cargando en su espalda. No deberías seguir arrepintiéndote de lo que ya está hecho. Ya has pagado un precio muy alto por lo que has recibido. Ahora deberías pensar en qué debes hacer para conseguir algo más a cambio. Tras esto, Sayaka reacciona de la manera que lamentablemente todos reaccionamos cuando estamos cegados y alguien nos da un consejo. Ella menciona que si rechaza el deseo que pidió, le va a quitar valor a los sentimientos que tuvo cuando lo deseó. Y si bien hacen las paces, Kyoko se queda molesta porque Sayaka le recrimina que justamente las manzanas y la comida que ella tiene no las ganó, entre comillas, de forma justa. Y que simplemente por esto, Kyoko termina diciendo esto. ¡Imbécil! ¡Somos Puelas Magis! ¡Somos diferentes a los demás! Destacando como un detalle adicional que esta escena lleva de fondo algo especial. Durante la misma suena la canción Confessio. Esta es una canción compuesta únicamente para Kyoko, de la misma forma que Decretum es la canción compuesta para Sayaka. Y lamentablemente en esta escena la misma nunca termina de sonar. Es interrumpida por un fragmento de Cispoella Mágica, ya que, justamente esta es la canción que marca quién es un protagonista en ese momento, pero por una versión distinta de Cispoella Mágica, una versión en guitarra que, sin terminar de sonar como introducción, se complementa a Decretum, que para quienes vieron mi video de Sayaka, saben lo importante que es esta canción. Justamente siendo esto una forma muy sutil de explicarnos de forma musical la narración de cómo Kyoko se intentó abrir ante Sayaka con el fin de ayudarla, pero que Sayaka eligió ignorar su consejo para meterse más profunda en el agujero que ella misma cavó y terminando por rechazar todas las formas de la protagonista de este video. Ahora tristemente ya sabemos cómo sigue esta historia. Sayaka empieza a pelear de una forma más violenta, gastando completamente su magia y rechazando el limpiar su gema, para al final convertirse en una bruja, justamente en una conversación con Kyoko, la cual ocurre algo muy tonto. Durante la conversación que tuvieron en la iglesia, Kyoko menciona que lastimosamente si alguien es bendecido con un milagro, en compensación alguien es maldecido. Es algo que ella misma entendió y dedujo en base a su experiencia. Ella busca eludir esta ley al sacar una mayor bendición para sí misma,
y Sayaka se niega a esto, pues está cegada por la idea de ser una heroína. Justamente antes de volverse una bruja, Sayaka menciona a Kyoko que ella tenía razón, respetando las leyes que Kyoko mencionó antes, y todo para concluir ahora sí con esta frase. Soy tan estúpida. Y a Kyoko salvando el cuerpo de Sayaka del laberinto de bruja que ella misma creó. Tras esto ocurre una pequeña discusión con Homura, discusión que lógicamente me voy a guardar para el video de Homura, pero que nos deja este diálogo. ¿Quién diablos te piensas que eres? ¿Tú te consideras a ti misma humana? Por supuesto que no. Y tú tampoco. Justamente Kyoko ahora está pecando de ser igual que Sayaka. Homura es ahora una veterana, mucho más veterana que ella, tiene mucha más información y en cierta forma ya abandonó su humanidad. Mientras que Kyoko aún se siente humana y por eso hay líneas que no puede cruzar o superar. E incluso trata que otra chica común y humana sea la que la ayude, aun si no es una chica mágica. Luego de esto ya tenemos la charla de Kyoko con Madoka. Más específicamente, como Kyoko le pide ayuda, pues considera que la voz de Madoka será la que le permita a Sayaka volver a la normalidad, mencionando cómo Sayaka le recordó que ella misma es humana, o al menos que no quiere perder su humanidad. Y lo hace con una analogía que sinceramente es muy interesante, pues ella no sabe si su plan tendrá éxito, pero sí tiene esperanza en que pase como tal. Justamente que ocurra como un cuento de hadas en el que el amor y el bien triunfan al final, mencionando cómo ese tipo de historias fue una de las cosas que la motivó a ser una chica mágica. Imagínatelo, como una de esas historias en las que el amor y el coraje triunfan. Me convertí en Puella Magi porque siempre me habían gustado esa clase de historias. Era algo que había olvidado por completo, pero Sayaka me lo recordó. Para que finalmente nos queda su corta charla con Madoka, en la cual le explica a Madoka que no debe pedir un deseo por pedir, pues para pelear hay que tener un motivo. Para ella lo era su familia y para Sayaka era ese chico. Eventualmente haré un análisis de Madoka y me voy a guardar justo esta conversación para ese video, ya que mi último video con Madoka fue explicando su relación con la figura de Jesús. Pero justamente Kyoko aquí muestra algo interesante, y es la envidia que siente por Madoka, pues ella la ve como una chica con una vida perfecta. Puedes comer comidas deliciosas y estás rodeada por una familia feliz. Si alguien con una vida como la tuya se convirtiera en Puella Magi, solo porque le diera la gana, yo jamás se lo perdonaría. No pasa hambre, su familia está unida y sienten amor unos por otros. Justamente ella quien, viene de la pobreza, el dolor y el caos, ve a Madoka vivir el deseo que ella tenía. Y justamente, pasa lo que pasa. Kyoko lo intenta hasta el final, pero se da cuenta de que no tiene caso. Deja a Madoka en manos de Homura y decide sacrificarse para matar a Sayaka. Y lo menciono de esta manera porque la realidad es que Kyoko podría haber derrotado a Sayaka sin sacrificarse, pero al final decide hacerlo, diciendo estas palabras. Estás enfadada, ¿verdad? No puedes perdonarnos por todo lo que ha ocurrido. No te preocupes, Sayaka. Debes de sentirte muy sola, ¿verdad? No te preocupes. Yo me quedaré a tu lado, Sayaka. Justamente, a veces nos pasa que vivimos cosas que nos marcan, nos hacen sufrir mucho. Ya lo dije en el video de Sayaka, el desamor es algo que a todos nos dio mucho desarrollo de personaje. Y si bien es por eso que cuando vemos a alguien cometer nuestros errores nos molesta o incluso intentamos detenerlos en vano, la misma forma que tuvo Kyoko para hacerlo nos hizo recordar esos sentimientos que todos tuvimos. Y ver esas personas nos hace recordar justamente que somos humanos, que no hay que arrepentirnos ni huir de nosotros mismos. Y que justamente es por eso que cuando encontramos algo
por lo que vale la pena sacrificarnos y luchar, simplemente debemos hacerlo. Has decidido no seguir escapando. A mí me parece bien. Ahora lo único que falta es que hagas lo que tienes que hacer. ¡Hey! Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un like o te suscribas. Eso en estos momentos me ayuda mucho más de lo que crees. Muchas gracias y no te quita más tiempo. ¿Será posible? Tengo una reputación que mantener.